Ener Valencia sigue demostrando que es el único delantero de Ecuador capaz de fajarse contra zagueros de nivel internacional como los que tiene Argentina, a quienes enloqueció Ecuador a pura velocidad. En los últimos 15 partidos de la eliminatoria, a Ecuador solamente le han hecho 2 goles. El gol que le marcó... Estas cifras, 2 goles en 15 partidos, no tienen precedentes en la historia de las eliminatorias sudamericanas. En general, de todas las eliminatorias, Ecuador quedó segundo mejor, pese a que empezó estas eliminatorias con puntos menos por aquel castigo. Y cuando tengo que destacar que una selección superó a mi país, lo voy a decir. Cuando fuimos superados por Uruguay, cuando Gustavo Alfaro con Paraguay nos hizo un tremendo partido. Yo siempre lo digo. Y acá fuimos superados por la selección ecuatoriana. Tras la victoria de Ecuador sobre Argentina en la última fecha de las eliminatorias, la prensa internacional ha otorgado elogios hacia la Tri. Los medios destacaron el gran rendimiento del equipo ecuatoriano, que cerró el torneo con un merecido segundo lugar en la tabla, confirmando que se ha convertido en una de las selecciones más sólidas del continente. El aspecto más resaltado por la prensa global fue la extraordinaria solidez defensiva de Ecuador. Con apenas 5 goles recibidos en 18 jornadas, la selección logró una performance histórica en su zona defensiva, demostrando disciplina táctica, orden y una fortaleza que la convierte en un rival sumamente difícil de superar. Los comentarios internacionales también resaltaron que esta solidez defensiva fue clave para sostener un torneo casi impecable, enfrentando con firmeza a potencias como Brasil y Argentina y saliendo airoso en varios de esos compromisos. Para muchos, la Tri mostró que no solo puede competir, sino también superar a gigantes del fútbol mundial. Finalmente, la prensa internacional concluyó que el segundo puesto conseguido por Ecuador en las eliminatorias es más que merecido. Aquí les dejo las reacciones internacionales. Ener Valencia sigue demostrando que es el único delantero de Ecuador capaz de fajarse contra zagueros de nivel internacional como los que tiene Argentina. Hoy Balerdi y Otamendi, a quienes enloqueció Ecuador a pura velocidad. Ecuador con un planteamiento muy sencillo, y que sea muy sencillo no quiere decir que sea malo, sino que cuanto más sencillo hagas las cosas, o cuanto más fácil parece que se hacen las cosas, es mucho mejor, porque quiere decir que las sabes hacer y con calidad. Con envíos largos a las espaldas de una defensa argentina siempre adelantada, Ecuador encontró el paño y el campo fértil que quizás no ha encontrado contra otras selecciones, justamente porque no se le plantan como Argentina en la tarde de hoy allí en Guayaquil. Un partido que tuvo consecuencias, primero desde el resultado, la victoria que se celebra, por supuesto, pero el sabor amargo de las expulsiones, por el lado de Argentina, de Nicolás Otamendi en esa jugada, en un envío largo, en una buena cuerpeada de Ener contra Balerdi, y Otamendi lo tiene que cruzar cuando se enfrentaba mano en mano por la fecha con el Dibu Martínez. Y esa jugada que termina provocando la expulsión de Otamendi, fue el colorario de otras tantas que tuvo Ecuador antes de eso, donde le ganaba las espaldas a los laterales, donde ganaba posición, donde tuvo oportunidad de definir, a veces tapaba a la defensa, en otras Ener Valencia la tuvo ahí con el Dibu Martínez, ahí medio exigido, Valencia llegó, le pegó el puntazo y Martínez tapó con su pierna derecha, cuando era Tagliafico el que llegaba a cerrar, cuando los dos zagueros argentinos habían quedado totalmente fuera de escena. Entonces el plan de Sebastián Beccacece para este partido fue muy bueno, y todo lo que he escuchado de malo de hablar del entrenador de la Tri, y bueno, en algún momento le tendremos que reconocer al hombre que hay algún tipo de planteamientos contra algún tipo de rivales que cuando te vienen a jugar el partido, quizás Ecuador encuentre facilidades, y el desafío para Ecuador será cuando se encuentre una defensa cerrada. Vamos a hablar de lo bueno, de el tremendo partido y la personalidad que mostró Ecuador. Le pedían ofensiva, le pedían que pase mitad de cancha, que no se tire atrás, que no sea tan defensivo. Perfecto. Pierre Hincapié fue la gran figura de este partido. Algunos dirán que fue Ener Valencia por agarrar la pelota desde el punto penal, por patear en ese lugar y abrir el marcador. Para mí no. Para mí fue Pierre Hincapié. ¿Sabes por qué? Por estas estadísticas. Primero, en intercepciones, con 2. Primero, en recuperaciones, con 5. Primeros en acción
defensiva. El primero en salir del fondo y el primero también en llegar al arco rival. Y además tiene el 90% de efectividad en los pases, con tan solo 23 años. ¿Qué te parece, Arsenal? Yo diría que Lewis Skelly, que Calafiori, que Magalhães empiecen a levantar su nivel, porque con esto que viene demostrando Pierre Hincapié, está para ser titular en la próxima fecha de la Premier League. No dudo que Pierre Hincapié en 2 o 3 partidos va a empezar a ser titular en el equipo Gunner. Hoy un partido sublime, se encontró muy bien, vuelvo a repetir, en esa conexión con Nilson Angulo. Creo que jugó mejor en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Después, bueno, tenemos algunas apariciones. Ángelo Preciado no me terminó de convencer. William Pacho es un crack. Y me sorprendió mucho Joel Ordóñez. La verdad, yo que sigo mucho a William Pacho, a Caicedo, que destaco la defensa. Obviamente, yo no me quedé obnubilada con el partido de Pierre Hincapié, pero también quiero destacar el partido que hizo el lateral por la derecha de Brujas, que no pudo decantar su salida al Olympique de Marsella, que se tiene que quedar en Brujas, y para mí hoy fue una de las piernas firmes que tuvo en la línea defensiva, teniendo en cuenta que Argentina primero puso a Lautaro Martínez, después incluyó a Julián Álvarez, jugó Franco Mastantuono, está bien, no jugó Messi, pero los demás eran jugadores. Y cuando tengo que destacar que una selección superó a mi país, lo voy a decir. Cuando fuimos superados por Uruguay, cuando Gustavo Alfaro con Paraguay nos hizo un tremendo partido. Yo siempre lo digo. Y acá fuimos superados por la selección ecuatoriana. Ecuador lo ha vuelto a hacer. De nuevo portería a cero. Esta vez marcó un gol en el Valencia de penalti para tumbar a la vigente campeona de América y a la vigente campeona del mundo. Ecuador le ganó a Argentina y terminó la eliminatoria de forma brillante. Vamos a analizar el partido y el triunfo de la que para mí es una de las selecciones más peligrosas y sin duda más rocosas y más difícil de ganar del planeta ahora mismo. Scaloni en la segunda mitad ha intentado evitar la derrota por todos los medios y, como digo, un partido que en teoría era intrascendente, pues se ha convertido en un partido de toma y daca y en un partido muy interesante. Un partido en el que Ecuador le ha ganado a Argentina y en el que Ecuador ha firmado segundo puesto en la eliminatoria sudamericana con 29 puntos. Ha acabado por delante de todos, menos de Argentina, y eso que Ecuador tenía el hándicap de los 3 puntos de sanción con los que empezó la eliminatoria. Fijaros, una eliminatoria en la que le ha costado tantísimo clasificar pues a Colombia, que lo consiguió en la penúltima jornada, o a Uruguay, o a la propia selección de Paraguay. Ecuador, partiendo con 3 puntos menos, se ha clasificado holgadamente y ha terminado segundo de la eliminatoria sudamericana, firmando unos registros defensivos impresionantes. 5 goles en una eliminatoria tan dura, en una eliminatoria tan competida como la sudamericana. 5 goles en 18 partidos ha encajado únicamente Ecuador. Es más, en los últimos 15 partidos de la eliminatoria, a Ecuador solamente le han hecho 2 goles. El gol que le marcó Brasil, el gol de Rodrigo, para ganarle 1-0, y el gol que le hizo Venezuela en Ecuador, en un partido que terminó 2-1. Estas cifras, 2 goles en 15 partidos, no tienen precedentes en la historia de las eliminatorias sudamericanas. En general, de todas las eliminatorias, Ecuador quedó segundo mejor, pese a que empezó estas eliminatorias con puntos menos por aquel castigo. ¿Cómo podrá describir este proceso de eliminatorias rumbo a este mundial con esa clasificación y siendo segundo? Bueno, yo creo que si vemos por números, Ecuador hizo una de sus mejores participaciones en eliminatorias a nivel de la historia. Creo que la máxima que había hecho era 32 puntos. Si no le hubieran restado los 3 puntos, hubiera equiparado a la mejor eliminatoria de su historia. Solo perdió 2 partidos, apenas le hicieron 5 goles, y creo que, como hablábamos ayer con Nepta, tiene el récord de menos goles hechos en cierta cantidad de partidos, y Ecuador hoy es dueño de ese récord. Creo que se confirma que Ecuador tiene una de las mejores defensas, no solo de Sudamérica, sino del mundo, y no es por eso que Piero Hincapié está en el Arsenal. Tenemos a Pacho en el PSG, Moisés Caicedo en el Chelsea, y creo que hay que aprovechar esta generación dorada que está teniendo Ecuador. Creo que la deuda pendiente, como lo hemos dicho hoy en varias ocasiones, desde la zona ofensiva. Creo que ayer Ecuador mejoró bastante en ese aspecto. El primer tiempo fue, a mi opinión, bastante mejor que Argentina, sobre todo lo arrinconó por momentos al arco. En este sentido, Argentina cae en este cierre de las eliminatorias contra un Ecuador que
evidentemente le supo plantear condiciones, un partido en donde la ausencia de Lionel Messi notó y marcó la diferencia. Creo que es algo no para llamar la atención, sino simplemente una advertencia para los siguientes enfrentamientos, tampoco para generar una crítica totalmente fuerte para el campeón del mundo, que cierra también esta campaña bastante alejado de su inmediato perseguidor, el rival al que pudo no haber obtenido mejores resultados.